A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad no vamos a hablar de pequeñas o grandes historias, no. Vamos a hacer, tal vez si ustedes quieren, dar un paso previo. Alguna vez ya hablé aquí yo, tal vez de pasos sobre archivos, etc. Y quiero dar un paso previo para conversar sobre la investigación histórica. ¿Por qué? ¿Por qué he tomado esta decisión para este programa? Porque en los últimos días, en diferentes medios de comunicación, me he encontrado yo con afirmaciones que no se compadecen con la realidad. Voy a comenzar con un ejemplo de un programa sobre culturas étnicas, pluriculturalidad, plurinacionalidad, etc. En la misma emisora que me acoge con tanta bondad, aquí en Radio Sucesos, escuchaba, como digo, un programa que tiene que ver con nuestras culturas aborígenes, afroecuatorianas, etc. Que me parece a mí es formidable una iniciativa de este cariz, Sí, pero en la introducción de un programa se decía que, primero, el programa había sido elaborado por la Asociación de Canales de Radiodifusores, etc., con la colaboración de la Universidad Politécnica Salesiana. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuando entraba ahí el programa, una señorita decía que durante el tiempo de la colonia, cuando nosotros como país, como conjunto cultural, político, social, económico, pertenecíamos al Imperio Español, la Biblia era usada solamente para defender a los ricos, a los poderosos, a las autoridades, a los obispos, y esto me recuerda justamente que me dejó impresionado esta última afirmación. La Biblia se usaba para defender a los poderosos, autoridades y a los obispos. Lo que uno primero se pregunta como historiador es, la persona que preparó el programa interétnico, intercultural, no recuerdo bien el nombre, me disculpan, esa persona que preparó el programa, repito, fue a los archivos, ha investigado documentos de la época, ha leído libros de la época o ha revisado sermones dados por los sacerdotes, por los obispos en esa época y ha hecho un estudio, no digo exhaustivo, no, un estudio más o menos completo, aunque superficial, del uso de la Biblia por parte de los eclesiásticos, por parte de las autoridades civiles, que también podía darse en la colonia, o a lo mejor la persona que preparó ese programa hablaba basándose en pura imaginación o en los prejuicios que se tiene sobre la etapa colonial y sobre la iglesia, en esa época y ahora. Nosotros en este momento, yo en este momento, puedo dar una serie de ejemplos al contrario, de que la Biblia justamente se usaba en la colonia para defender, para proteger a los más pobres y desamparados. No quiero en este momento dar, nombres, citas exactas, porque como digo, el propósito de esta charla en este momento es hablar de la investigación histórica. Pero sí puedo citar rápidamente, por ejemplo,
al obispo de Quito, Alonso de la Peña Montenegro, que en su itinerario para párrocos de indios usa, como buen obispo, no solamente textos jurídicos de los grandes juristas españoles y también clásicos, usa también textos de los santos padres, pero también usa la Biblia para justamente defender a los más pobres y desamparados, a los explotados. Pedro de la Peña, Luis López de Solís mencionan los evangelios. Por ejemplo, el famoso texto en el cual en San Mateo Jesús dice que nos ha traído un yugo suave, una carga que no es pesada. Y dice, por ejemplo, Alonso de la Peña, que predicándoles esto a los indígenas, les hemos puesto sobre sus espaldas una carga que los españoles no tocamos, dice él, ni con el dedo. O podemos hablar de los sacerdotes que defendieron a los indígenas en 1764 en Riobamba contra la mita. El padre Orozco, sacerdote dedicado a cuidar indígenas, después será también canónigo en Quito. El padre Orozco hablaba de Jeremías y citaba el libro quinto de Jeremías para indicar justamente la injusticia que prevalecía en nuestro medio, para quejarse justamente de los malos jueces, esos jueces que no dictaban sentencia en favor del débil, del pobre, que prevaricaban y no hacían justicia, que hacían o daban justicia para defender, para contentar al poderoso. Lo dice en 1764 el padre Orozco. Y así nosotros podríamos citar N cantidad de documentos coloniales, de obispos, de sacerdotes, de religiosos, también de seglares, en donde se aplica la Biblia a la situación. Para citar otro ejemplo muy conocido, Eugenio Espejo. Eugenio Espejo también, cuando escribe tanto sus cartas teológicas, cuando sobre todo sus sermones, usa la Biblia contra las injusticias, contra las inmoralidades de todo tipo que había aquí y que sigue habiendo. De tal manera que cuando esta persona, profesor, me imagino yo, o no sé yo, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, dice que la Biblia era usada en la colonia para proteger a los ricos, poderosos, autoridades y obispos, para mi modesto criterio, pues está faltando a la verdad, está alejándose de la realidad. Otro ejemplo de nuestros últimos días. Leía en un periódico de la capital que un indígena de la provincia del Chimborazo decía que en tiempos ancestrales de sus antepasados indígenas usaban el arado antes de que lleguen los españoles y usaban de animal de tracción a la llama, al yamingo. Mis queridos amigos, con todo respeto y consideración, eso no puede ser. Es imposible porque las llamas tienen las patas con una constitución tal que no pueden hacer tracción, no pueden hacer fuerza. Por eso es que ellas, las llamas, los yamingos, instintivamente buscan para caminar tierras suaves, porque aún en la piedra les duele. No tienen cascos, no tienen pezuñas. Entonces es imposible que antes de los españoles se hubiera usado aquí el arado. Todos nosotros sabemos que antes de que lleguen los españoles con el arado romano, porque tampoco trajeron el arado de vertedera que es medieval, sino el romano propio de los campos de Castilla y de Andalucía, digo que antes de que lleguen los españoles a nuestro país, nuestros indígenas, nuestros antepasados indígenas, sembraban haciendo orificios, huecos en el suelo con la chaquitagya, que es un palo en punta con un soporte para poner el pie y hacer fuerza para hacer un agujero y sembrar la semilla. También había la cultura, como se llama, del asado o del asadón, pero en nuestro país eso era menos frecuente porque no había todavía el hierro. Entonces las asadas, los acedones eran de bronce, de madera, por consiguiente no eran tan eficientes. Otro ejemplo, un alumno de la universidad va y me comenta que un profesor le ha dicho que antes de que lleguen los españoles, aquí en nuestro país ya existían las aves de corral como las gallinas, que habían sido traídas a nuestra América, a la
costa pacífica de América por los chinos, mucho antes de los españoles. También aquí uno dice, bueno, perdónenme, pero no hay ninguna fuente, ningún documento, ningún vestigio arqueológico que hable de gallinas, aves de corral, anteriores a los españoles. Aquí, para mi modesto criterio, hay mucha imaginación, eso sin contar otras afirmaciones. Otras afirmaciones, me decía también un estudiante universitario que su profesor le decía que los incas, antes de la llegada de los españoles, aquí en nuestro medio, ya hacían operaciones a corazón abierto. Y uno se pregunta, bueno, primero, ¿con qué instrumentos de precisión? ¿Con qué bisturíes? Y segundo, ¿con qué antibióticos? ¿Cómo podían coser eso después? Etcétera. Pero eso se dice. Temas más conocidos por ustedes también dentro de nuestra historia ecuatoriana. Hasta hoy día se repite a troche y moche la famosa afirmación de que Eugenio Espejo era indígena. Y no era indígena, pues. Los documentos prueban que era mestizo acriollado. De tal manera que se dicen cosas sin fundamento. Partiendo de esto, yo quiero, ya después de un momento en el siguiente fragmento de este programa, comenzar a hablar un poco de cómo se hace la investigación histórica. A eso vamos a llegar, mis queridos amigos. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Como les decía al inicio del fragmento anterior, ahora no vamos a hablar ni de grandes, ni de pequeñas, ni de mínimas historias de la historia. No, vamos a acercarnos a los métodos históricos, vamos a acercarnos a cómo se realiza, cómo se hace la investigación histórica, cómo llegamos nosotros, aquellos que pretendemos de alguna manera ser historiadores, cómo llegamos, digo, a acercarnos un poco a la verdad. ¿Cómo llegamos a conocer de alguna manera ese pasado? Porque nunca se puede conocer de manera completa, perfecta, sin errores, sin equivocaciones. No. Pero ¿cómo hacemos para no inventarnos cosas como las que acabo de mencionar en el fragmento anterior? Y también podría dar ejemplos de fuera de nuestra historia. Para dar un ejemplo totalmente alejado, todavía se lee en algunos libros que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial sola, prácticamente sin ninguna ayuda, y la ganó a los alemanes, ¿verdad?, por el gran esfuerzo soviético y punto. Que los occidentales, los aliados occidentales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no habían atacado a los alemanes por el occidente, esperando que Alemania derrotara a la Unión Soviética y así acabar con dos pájaros, no digamos de un solo tiro, pero casi. Eso no es verdad. Además de que los aliados sí desembarcaron en Normandía y desembarcaron en el sur de Italia, etcétera, y en el norte de África, además de eso, los testigos nos dicen con toda claridad que las tropas soviéticas muchas veces usaban armas norteamericanas, se transportaban en vehículos norteamericanos, usaban tanques norteamericanos, lo dicen combatientes que estuvieron combatiendo contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, además de mandar los norteamericanos alimentos, etcétera, ¿no? De tal manera que a veces dicen cosas que no tienen ningún fundamento en la realidad. Lógicamente, esto tiene que ver con una visión previa del pasado y del presente. No se olviden lo que hemos dicho ya varias veces aquí en este mismo programa, por estos mismos medios, la famosa afirmación de George Orwell en su novela 1984,
que es novela, pero que realmente desnuda una serie de conductas que todavía se dan en nuestro medio y en la actualidad. Perdón, no digamos en nuestro medio, en el mundo actual, en el mundo y en la época actuales. Quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controla el futuro. Eso decía George Orwell. Por eso es que los gobiernos totalitarios, y si no son totalitarios, son por lo menos autoritarios, tratan de imponer a la población, a la sociedad, una visión de la historia, aunque esa visión de la historia no sea la que más se aproxima a la realidad, porque al controlar las nociones de ese pasado, se justifican también los hechos, las iniciativas, los proyectos del presente. Vean ustedes cómo en la Unión Soviética se quemaban, se destruían todos los ejemplares de la enciclopedia soviética, todos los ejemplares de las historias, para ir cambiando la historia de acuerdo con los intereses de quien estaba en el poder, concretamente de José Stalin. De tal manera que nosotros tenemos que volver un poco a recordar cómo se investiga, para no decir barbaridades, perdónenme, operaciones a corazón abierto en tiempos de los incas. O como alguien decía también, otro ejemplo, que los chinos allá por el siglo XIV, XV, pasando por el canal de Suez, llegaron hasta Europa Occidental y por eso el Renacimiento se debe a la influencia china. Perdónenme, pero basta averiguar en la Wikipedia, en el rincondelvago.com, que en el siglo XIV, XV no había canal de Suez, que se construye a finales del siglo XIX. Entonces, esos inmensos sampanes chinos no podían llegar ni a Bari, ni a Otranto, ni a Venecia, etcétera, ¿no? Muchas veces hace falta simplemente consultar, como digo, los medios del Internet o una enciclopedia vieja, o un texto de historia escolar. ¿Cómo se investiga entonces? ¿Qué hacemos nosotros los que pretendemos acercarnos de alguna manera u otra al pasado? Bueno, tenemos que recurrir a las fuentes. ¿Qué significan las fuentes? Justamente aquellos depositorios, aquellos materiales de donde nosotros vamos sacando la información para entender lo que pasó y cómo pasó. Luego veremos las limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? ¿A dónde tiene que ir usted, mi querido amigo, por ejemplo, si quiere saber qué es lo que pasó en el Ecuador, si quiere saber de primera mano qué es lo que pasó en el Ecuador en tiempos de Ignacio de 20 Milla? ¿O qué es lo que pasó en el Ecuador en tiempos de Vicente Rocafuerte? Para indicar épocas en las cuales los documentos ya son legibles con toda facilidad. Porque cuando se trata de documentos coloniales, no siempre se pueden leer con facilidad. Por eso hay una técnica que es una ciencia ya elaborada que se llama paleografía. ¿Cómo leer escritos antiguos? Si ustedes van al Archivo Metropolitano de Historia, en la antigua Circasiana, en la Colón y 10 de agosto, o mejor dicho, 10 de agosto y Mercadillo en la ciudad de Quito, ustedes verán que los primeros volúmenes de los libros de cabildos de Quito no se pueden leer, son prácticamente ilegibles, están en castellano, pero tienen una caligrafía que nosotros no entendemos, hay que estudiar. Por eso digo, si usted quiere leer algo, comience por el siglo XIX. Hay que ir a los archivos. Y ahí nosotros, analizamos. Primero leemos los documentos. Si no podemos leer los documentos directamente, pues como hacen algunos historiadores que no saben paleografía, pues encargan a otra persona que les transcriba. A mí me han ayudado paleógrafos para leer documentos antiguos. Poco a poco uno va aprendiendo, pero yo debo agradecer a antiguos alumnos como Diego Chiriboga, y digo el nombre, porque me ha ayudado también con documentos antiguos. Mi hermano, el doctor Juan Freire, me ha ayudado con documentos antiguos hace años. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo. Y si no aprende, pues pide ayuda a otros.
Bien, se encuentra con el documento y hay que saber, en primer lugar, si ese documento es auténtico o no lo es. Primero, la autenticidad del documento. Voy a poner un ejemplo. En el año 1582, el rey Felipe II de España decretó que para adecuar el calendario a las reformas elaboradas por el Papa Gregorio, a las reformas hechas al calendario de Julio César, había que quitar 10 días al mes de octubre. Ustedes saben que esa reforma del calendario se hizo gracias a las investigaciones de Copérnico, eclesiástico católico, que recibió de la Iglesia ese encargo, estudiar el sistema solar para reformar el calendario. A la Iglesia le interesaba, no tanto por razones científicas, eso es cierto, sino por razones litúrgicas, conocer el auténtico calendario, porque había un desfase entre las fechas de la Pascua y las fechas de los solsticios, los equinoccios, etc. Vale decir, la liturgia y el año. Entonces, el rey Felipe II ordena que del 4 de octubre se pase al 15 de octubre, en 1582. Por eso a ese año se le llamó el año corto, y el rey mandó una cédula, ¿no?, para quitarle 10 días al mes de octubre. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.